hablaremos del libro de Génesis, de algunos aspectos y características particulares e importantes que tiene este libro. Entonces vamos a leer el libro de Génesis 1, versículo 1 en adelante. Libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Voy a utilizar una versión bíblica textual, la versión bíblica textual. En un principio creó Elohim los cielos y la tierra, pero la tierra llegó a estar desolada y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Elohim: haya luz, y hubo luz. Y vio Elohim que la luz era buena, y Elohim hizo separación entre la luz y la oscuridad. Y llamó Elohim la luz día, y a la oscuridad llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. O sea, lo vamos a dejar ahí. Como hemos dicho en principio, hablaremos de Génesis, de algunas particularidades y características que tiene este importante libro. Este libro de Génesis, como bien usted sabe, es el primer libro puesto en el canon bíblico, primer libro de la Biblia, Génesis, la cual en hebreo quiere decir Bereshit, Bereshit, principio, el principio. Los hebreos, para nombrar los libros, utilizan los nombres dependiendo de cómo comience el libro, de su principal palabra, de la primera palabra que se menciona, así ellos lo nombran, y por eso lo nombran Bereshit, en principio, Génesis. ¿Qué pasa? En el canon bíblico, este libro no tuvo inconvenientes para estar en el canon bíblico ni de los judíos, ni tampoco de nosotros los cristianos. Algunas particularidades que se pueden destacar de este libro es que es parte de los libros que se encuentran en el canon hebreo y en el canon cristiano. ¿Cuál es una leve diferencia? Tanto el canon hebreo como el cristiano tienen o han aceptado, por lo menos en el Antiguo Testamento, conocido para los cristianos y para los hebreos, la Tanakh. La misma cantidad de libros fueron aceptados, claro, pero no en el mismo orden. Para los cristianos hay una cantidad en el Antiguo Testamento de 39 libros, empezando por el libro de Bereshit, Génesis, ¿verdad? O Génesis para los cristianos, y para los hebreos la misma cantidad de libros tiene otra división, un total de 24, solamente que ahí ellos tienen una división distinta, pero en conclusión son la misma cantidad de libros. Pero aunque más adelante estaremos desglosando cada uno de los libros del canon bíblico hebreo y también del canon bíblico cristiano que se encuentran actualmente, los que fueron seleccionados, pero en el día de hoy vamos particularmente a hablar de Bereshit o Génesis. Algo también particular que es importante destacar es que para el libro de Génesis, para los cristianos, se encuentra en una división llamada como Pentateuco, que comprende los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y en el caso de la Biblia hebrea es conocida como la ley, la Torá, que también comprende los 5 primeros libros de la Biblia. El libro de Génesis, como hemos dicho, significa en el principio, ¿verdad? Es el que narra, tiene algunas particularidades que narra toda la creación y todo eso. Tiene algunos, para los cristianos y para los judíos, el autor de este libro es Moisés. Para los cristianos y los judíos es Moisés, pero hay muchas otras opciones o otras posiciones que dan por sentado otros autores, que no solamente es Moisés, porque hay muchas críticas en base a esto. Hay personas que creen y afirman que el escritor del libro de Génesis
o del Pentateuco completo fue Esdras, luego del exilio, muchísimos años después que él, luego hizo una recopilación y luego del exilio, o en el mismo exilio, perdón, ahí él escribió lo que es la narrativa de Génesis y también la narrativa de la Torá. Hay personas que creen y afirman esto. Hay otras personas que creen que el libro de Génesis sí lo escribió en una parte Moisés, pero no lo terminó, sino que la otra parte la escribió su sucesor, Josué. O sea, hay muchísimas posiciones respecto a la autoría del libro de Génesis. Lo que dicen que fue escrito por Moisés, pero que la otra parte la escribió Josué, afirman porque y dicen que Moisés no pudo haber redactado su propia muerte, porque usted bien sabe, el libro de Génesis, el libro de la Torá, en una parte de la Biblia, el libro de una parte de la Biblia narra la muerte en Deuteronomio, narra la muerte de Moisés. Entonces hay personas que dicen que Moisés sí pudo escribir, fue quien escribió el libro de Génesis, pero la otra parte que se atribuye a él, como los demás libros del Pentateuco, que no fueron escritos por él. ¿Por qué? Porque no pudo narrar su propia muerte. Es decir, acerca del Pentateuco o de la Torá en sí, como la conocen los cristianos, del libro propio de Génesis, hay muchas versiones diferentes acerca de los autores de quienes la escribieron, pero la que se conoce tradicionalmente y la que se enseña en los institutos bíblicos es que fue Moisés. Pero a nivel académico, todas estas posiciones que hemos dicho en el día de hoy son diversas y son variadas. A nivel académico, no se afirma que haya sido Moisés. O sea, se afirma en gran parte a nivel académico que fue Esdras que lo escribió, o hasta autores desconocidos. Hay una hipótesis también que yo sé que el hermano Jerónimo la va a destacar, la hipótesis documentaria, que habla también acerca de esto, de la autoría del Pentateuco, y rechaza por completo que haya sido Moisés y da explicación acerca de sus razones. Entonces no sé si el compañero quiere abundar un poco en esa parte. Sí, sí, quería dar algunas referencias con relación a eso. Como bien tú lo has dicho, acerca de las diferentes posiciones que se tiene acerca del Génesis y su autor. Prácticamente el Génesis no tiene problema en cuanto a su introducción al canon, pero donde vienen las cuestionantes, específicamente del Pentateuco completo, es con relación al autor del libro. Eh, Génesis específicamente, sabemos que Moisés no estuvo en el principio. No, claro que no. Entonces, se dice por esto que Moisés no es el autor del libro, aunque la tradición judía dice que es Moisés el autor del libro. Hay muchas teorías que han salido a través de los tiempos, especialmente después de 1970 hacia la época, han surgido muchas teorías. Hay una teoría documentaria o documental que narra que el libro de Génesis es una recopilación de informaciones de otros libros. Si vemos, hay documentos de los sumerios que narran muchos datos y muchas informaciones mitológicas, y entonces atribuyen que prácticamente muchas de las cosas que tiene Génesis lo copiaron de ahí. Pero también hay otra teoría que dicen que no, que fue más temprano, que se recopilaron informaciones más tempranas. Todas esas informaciones se recopilaron a través de los años, más de 1000 años, para formar lo que es el libro de Génesis. Pero, a pesar de todas esas teorías que hay, la fuente tradicional que nosotros tenemos de Moisés tiene más fuerza. ¿Y por qué lo decimos? Porque la misma Biblia, la misma palabra, se defiende sola. La palabra de Dios tiene la capacidad de defenderse sola. Por ejemplo, vamos a buscar un solo texto para que podamos ver que Moisés escribe. Tenemos de por sentado eso que Moisés escribe. No estamos inventando. En Éxodo capítulo 17, verso 24, y también podemos buscar en Éxodo capítulo 24, verso 4, y Deuteronomio 31, 24, donde vamos a buscar uno rápidamente, Javier, si tú puedes buscarlo ahí. ¿Tiene la Biblia a mano? Éxodo 17, 24. Vamos a ver, donde narra que Moisés escribe. Éxodo 17, 24.
donde narra que Moisés escribe, y, y en lo que Harry consigue esta parte también, en el Nuevo Testamento, el mismo Señor Jesús habla acerca de Moisés. Y dice, oye, si ustedes no creen eso que escribió Moisés, el Señor haciendo referencia a lo que había escrito Moisés. Entonces, tenemos tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento evidencias claras de que Moisés escribe. Y no solamente que Moisés escribe. Génesis. Génesis. Ok, bueno. Digo Éxodo 17:24. Éxodo 17:24. Ok. Éxodo 17:24. Exacto. Es algo rapidito para que podamos mostrar. Confirme si está bien, pero no tiene 24. Digo, Éxodo 24:4. Mira a ver. Éxodo 24:4. Ok, guys. Ok. Dice así: Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Amén. Vemos cómo dice que Moisés estaba escribiendo todo lo que Jehová le decía. Y también el texto que dije anteriormente del Nuevo Testamento, porque si creíste a Moisés, me creías a mí, porque de mí escribió él. Entonces, vemos cómo la Biblia se defiende, y son argumentos. Si nosotros argumentamos y decimos que creemos la palabra de Dios, tenemos que entonces creer esto que dice aquí, que Moisés escribe. Y es que Moisés escribe todas estas cosas. Y el libro de Génesis, como tú decías, Harry, el principio, es un libro muy interesante. Es un libro muy interesante porque tiene muchas cosas únicas que, como es el principio, es el libro del principio, aunque uno podría decir lo siguiente, oye, es el primer libro que narra el primer matrimonio, narra el primer homicidio. Sí. Pero el libro de Génesis, si uno se dedica a leer el libro de Génesis, encuentra algo muy importante, Harry. Uno empieza a ver el trato de Dios con el hombre. El trato de Dios con el hombre y la imposibilidad del hombre agradar a Dios. Vemos diferentes momentos en que Dios trata con el hombre y la imposibilidad. Vemos en Génesis la inocencia del hombre y vemos cómo cae en pecado el hombre, la caída del hombre, es lo primero que vemos. Sí. Pero luego de esto vemos, luego de que el hombre pasa de una etapa de inocencia a una etapa de conciencia, vemos una vez más la incapacidad del hombre. Vemos la historia de Caín y Abel, el primer homicidio. Luego de esto vemos la Torre de Babel, donde el hombre procura llegar a Dios. Pero luego de que nos narra estos acontecimientos, vemos como, además de narrarnos la creación, nos empieza a narrar los primeros patriarcas, los primeros padres. Los patriarcas muy conocidos por los judíos, tanto Abraham, podemos mencionar a Moisés, pero los patriarcas son Jacob, Abraham, Isaac, nombres muy relevantes para los judíos. Sí, claro. Y podríamos presentar como argumento también importante que si los judíos validan este libro, y para los judíos esta es su historia prácticamente. Sí, claro que sí. Y si hablamos con un judío, los judíos son personas muy inteligentes, muy diligentes y que se preocupan por investigar. Y si ellos validan este libro y lo validan como canónico y lo validan como que fue Moisés que escribe, quedan muy pocos argumentos. Y si te digo, mira, actualmente son 3 teorías que luchan contra la tradición que fue Moisés que escribió. Como te decía, está la documental, hay una que es suplementaria de la documental, que habla que fueron a través de los tiempos, a través de los años, pero la que más validez tiene y solidez para mantenerse es que Moisés fue el que escribió específicamente el Pentateuco, o el libro de Génesis específicamente, hablando del libro de Génesis. Excelente. Yo soy de lo que digo, que realmente lo importante es la enseñanza o mensaje que el libro puede transmitir, ¿verdad? Aunque por años se ha debatido esto, ¿verdad? Hubo una posición tradicional de que Moisés fue el autor del libro de Génesis, y después, más luego,
vinieron contraposiciones o distintas posiciones respecto a la autoría del Pentateuco y del libro de Génesis, pero lo importante es la enseñanza, aunque es la enseñanza que Dios trae o quiere revelar a través del libro. Es lo más importante de todo, que usted pueda llevarse una enseñanza, ver el plan que Dios tuvo con la humanidad desde el principio, ¿sabe? La enseñanza en sí, intrínseca, que tiene el libro. Aunque es importante, todos estos puntos son importantes conocerlo, ¿verdad? Claro. O sea, conocer posiciones, yo siempre he dicho, no te va a añadir valor. O sea, si tú, lo más importante es esto, te va a añadir valor y tú vas a poder ser capaz, ¿verdad? Aunque tú debes hacer apología por lo que tú crees, ¿verdad? Pero tú creer que fue Moisés, o no creer, o creer en la hipótesis documentaria, o creer en que fue Esdras, realmente eso no te va a quitar la salvación o te la va a dar. O sea, lo más importante es practicar la palabra, pero, ¿verdad? Es importante también conocer estos temas, pero no... Y más en lo que tú crees, porque yo te puedo decir, mira, yo creo que fue Moisés, pero ¿por qué tú crees que fue Moisés? Claro. No debemos de suponer las cosas o de tener estar cimentado en el aire, sino tener pruebas de lo que nosotros creemos. Claro, o no creer como se ha creído por años. O sea, por años se ha creído porque me lo dijeron así. Exacto. O sea, porque me lo enseñaron así. Entonces estamos en una generación que no debe aceptar, ¿verdad? O conformarse, sería la palabra, con las posiciones que simplemente se enseñaron porque sí, porque me lo enseñó el pastor, porque me lo enseñó el maestro de escuela bíblica. No, usted tiene que investigar. Entonces estos temas lo traemos a colación para que usted, aunque no lo tocamos de manera tan profunda, pero para que generen en usted esa suspicacia, ese deseo de usted seguir investigando y que usted pueda seguir profundizando, investigar sobre el canon bíblico, los libros que son aceptados en el Tanakh, en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento de los cristianos, quiénes fueron los padres o precursores de cada uno de ellos, y también acerca del libro en sí, de la enseñanza que tiene. Para abundar un poco más acerca del libro de Génesis, tiene 50 capítulos, ¿verdad? Usted sabe que, aunque no es parte de la enseñanza, pero en principio la Biblia no tenía capítulos, o sea, eso lo sabemos y lo hemos mencionado. No es inspirado eso, Harry. Exacto, eso no es inspirado, pero aunque ha sido de bendición para que usted vea, porque te ayuda a tener un mejor entendimiento. La Biblia en principio no tenía vocales, no tenía capítulos, no tenía versículos. Fue más adelante unos judíos conocidos como los masoretas que hicieron este trabajo de la división. Y aunque no fue inspirado, pero realmente hicieron un excelente trabajo. Claro. O sea, hicieron un buen trabajo. Entonces, el libro de Génesis está comprendido por 50 capítulos, ¿verdad? Los primeros 11 capítulos del libro de Génesis hablan de la historia primitiva, de la creación del mundo, hablan de todo esto que mencionó mi compañero, de la Torre de Babel, hablan del Arca de Noé y todos esos aspectos importantes. Luego, los otros 39 capítulos que tiene el libro de Génesis habla sobre la historia de cada uno de los patriarcas, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Abunda